Seguidament tindrà lloc la solemne investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I del doctor Santos Zunzunegui Díez. La senyora secretària general acompanyarà el nou doctor honoris causa i el seu padrí a l'escenari. A continuació, té la paraula la senyora secretària general. Acta de nomenament com a doctor honoris causa de l'excel·lentíssim senyor Santos Zunzunegui Díez. El Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el dia 28 de febrer de 2023, va acordar el nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I de l'excel·lentíssim senyor Santos Zunzunegui Díez, a proposta del Departament de Ciències de la Comunicació. En virtut d'aquest acord, es lliuren els atributs d'aquest grau al doctor Santos Zunzunegui Díez i es fa el solemne acte d'atorgament del doctorat honoris causa en el dia d'avui al Paraninf de la Universitat Jaume I. Té la paraula el padrí del doctorand, el catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Jaume I, doctor Javier Marzal Felici, qui pronunciarà la laudatio. La teniu. Senyora rectora magnífica de la Universitat Jaume I, senyor vicerrector d'Investigació, senyor vicerrector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, senyora secretària general, senyora directora de l'Escola de Doctorat, doctor Santos Zunzunegui Díez, autoritats, comunitat universitària, senyores y señores. Como no puede ser de otra forma, deseo manifestar en primer lugar mi agradecimiento por el honor de participar en este acto académico
como padrino para conceder el título de doctor honoris causa por la Universitat Jaume I al profesor Santos Zunzunegui Díez, a propuesta del Departamento de Ciencias de la Comunicación, que también tengo el honor de dirigir en estos momentos. El profesor Santos Zunzunegui es catedrático emérito de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad del País Vasco, institución con la que nos une un estrecho vínculo desde la implantación de los estudios de publicidad y comunicación en nuestra universidad hace casi 25 años. Por un lado, hay que destacar la formación interdisciplinar de Santos Zunzunegui. Licenciado en Derecho y en Economía, amplió estudios en París, donde entró en contacto con el mundo de la crítica, de la teoría y de la historia de la imagen y del cine. En aquellos años de formación, a finales de los años 60 y 70, también hay que destacar su actividad militante en los cineclubs, espacios de formación de una mirada crítica durante el franquismo. En esta época, Santos Zunzunegui se estrenó como guionista con el cineasta Paulino Biota, con el cortometraje Duración y en el mismo año 1970 con el guión del largometraje Contactos. Desde finales de los 70, el profesor Zunzunegui empieza a colaborar con la revista Contracampo, referente de una crítica cinematográfica combativa desarrollada con notable rigor. Es en los años 80 cuando comienza a desarrollar su actividad académica en la Universidad del País Vasco, donde también asumirá, años más tarde, ya en los 90, la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en un periodo de violencia al que se enfrentó Santos con mucho coraje. A lo largo de 4 décadas, el profesor Zunzunegui ha participado en numerosas actividades de gestión y colaborado con agencias de calidad del País Vasco y con ANECA, con la Agencia Estatal de Investigación y Prospectiva, en programas de movilidad del Ministerio de Ciencia y Universidades, etc. Una intensa actividad de gestión sin la cual no sería posible el funcionamiento de las universidades. Con el fin de ser sintéticos, creemos conveniente destacar una serie de aspectos que justifican, a nuestro entender, la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Jaume I al profesor Santos Zunzunegui. En primer lugar, en un momento en el que la comunicación ha ido cobrando cada vez más relevancia e importancia desde una perspectiva académica y profesional, percibimos que los estudios sobre la imagen y en particular sobre cine y sobre cine español no están teniendo el protagonismo que, a juicio de muchos de nosotros, debería tener en nuestro campo científico. Somos muchos los investigadores que consideramos que no es posible formar futuros profesionales de la comunicación sin una formación crítica en el campo de la teoría de la imagen, de la narrativa audiovisual y de la teoría e historia del cine y de los medios audiovisuales. Creemos, en este sentido, que el profesor Zunzunegui es un referente incuestionable en este campo de estudios en nuestro país. En segundo lugar, creemos que estamos viviendo actualmente en la Academia Universitaria Española un momento especialmente complejo, en el que el libro, como formato de publicación, ha perdido relevancia frente al artículo científico en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades. En este sentido, llama la atención la prolija e intensa actividad investigadora del profesor Santos Zunzunegui en el panorama de investigación sobre teoría y análisis de la imagen, teoría e historia del cine, etcétera, que constituye un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de investigadores en la Academia Española. Sus obras, principalmente libros, que con frecuencia son resultado también de la compilación de artículos, conferencias, microanálisis fílmicos y cursos, son una referencia de obligado cumplimiento para todos aquellos que nos dedicamos al estudio de las imágenes. Entre sus obras principales podemos destacar Mirar la imagen, de 1985, obra que se convirtió en libro de texto en las facultades donde se imparte la asignatura de Teoría de la Imagen, Pensar la imagen, publicado por Cátedra en 1989, premio al mejor libro sobre fotografía de la revista Foto Profesional. Destacamos también la participación de Santos Zunzunegui como coeditor de las obras colectivas Historia General del Cine, de 12 volúmenes, publicado por Cátedra entre 1995 y 1998, o la Antología Crítica del Cine Español, publicado por Cátedra en 1997. El extraño viaje, el celuloide atrapado por la cola o la crítica norteamericana ante el cine español, editado por Episteme en 1999, fue una obra esencial que ha sido de gran ayuda para repensar la historia del cine español. Robert Bresson, editado por Cátedra en 2001, ganó el premio al mejor libro sobre cine de la Asociación Española de Historiadores del Cine. Orson Welles, publicado por Cátedra en 2005, también fue premiado, ¿no?, con ese premio de mejor libro sobre cine de la Asociación Española de Historiadores del Cine.
La mirada plural, editado por Cátedra en 2008, ganó el Premio Internacional Francisco Ayala de Comunicación Audiovisual y el Premio Euskadi de ensayo en castellano por su obra Bajo el signo de la melancolía, publicado por Cátedra en 2017. En tercer lugar, hay que destacar el profundo compromiso del profesor Santos Zunzunegui, no solo con el estudio académico de la imagen y del cine en particular, sino también con la crítica de cine que ha cultivado durante más de 4 décadas, en periódicos y en revistas especializadas de crítica cinematográfica como Contracampo o Cuadernos Caimán, que han fomentado el amor por la cultura y por las imágenes. Las cualidades del profesor Zunzunegui como docente y conferenciante han producido un importante impacto entre sus estudiantes y en buena parte de la comunidad académica española dedicada al estudio de la imagen y del cine. En cuarto lugar, señalamos que el profesor Santos Zunzunegui ha marcado intelectualmente a numerosas promociones de investigadores, docentes y profesionales de la comunicación, pero también a muchos ciudadanos espectadores que han encontrado en sus textos una auténtica fuente de inspiración para la comprensión del universo de las imágenes y del mundo que nos rodea. También subrayamos su compromiso intelectual y ético con los campos de la educación y de la cultura, que nos marca un camino a seguir. Especialmente destacable es su prolija actividad científica en estos últimos años, con la publicación de 8 libros en 7 años, entre 2016 y 2023. La mirada cercana, microanálisis fílmico, por Shangri-La en 2016, Bajo el signo de la melancolía, cine, desencanto y aflicción, publicado por Cátedra en 2017, Historias de España, de qué hablamos cuando hablamos de cine español, publicado por Shangri-La en 2018, Ver para creer, Avatares de la verdad cinematográfica, con Imanol Zumalde, publicado por la editorial Cátedra en 2019, Imagen sobre imagen, Mis historias de cine 1, publicado por Shangri-La en el 2020, Profundidad de campo, Mis historias de cine 2, publicado por Shangri-La en el año 2022, Derivas, Mis historias del cine 3, publicado por Shangri-La en 2023, y cabría añadir a este listado la obra de Asier Aranzubía, Conexiones, un diálogo con Santos Zunzunegui, publicado por Shangri-La en 2021, un libro que permite conocer mejor el carácter de este investigador y docente de larga trayectoria, a la que hay que añadir también una próxima monografía que ha finalizado ya, de más de 500 páginas, sobre una singular pareja de cineastas, Jean-Marie Straub y Daniel Huguet, desconocida para el gran público, pero de enorme relevancia dentro de la historia del cine. Por último, hay que destacar que la obra y el trabajo de Santos Zunzunegui ha marcado claramente la trayectoria académica del grupo de investigación Ítaca Uji, que dirijo desde su creación en 2003, y a muchos compañeros y compañeras del Departamento de Ciencias de la Comunicación. El profesor Santos Zunzunegui ha participado en varios congresos internacionales organizados por este grupo de investigación, ha formado parte en varios tribunales de tesis, en tribunales de oposición y ha participado en publicaciones editadas o coordinadas por el grupo de investigación. Por todo ello, creemos que Santos Zunzunegui forma parte de la corta pero intensa historia del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I. En esta breve laudatio hemos obviado la intensa actividad académica de Santos Zunzunegui como conferenciante y como participante en cursos de formación continua, congresos, jornadas, seminarios internacionales o la faceta de profesor invitado en universidades como la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, en la École Normale Supérieure de París, en la Universidad de Ginebra, en la Universidad de Studi de Siena, en la Universidad Louis Lumière Lyon II y en la School of Communication de la University of Idaho en Estados Unidos. En los últimos años, ya como catedrático emérito, destacamos los cursos impartidos por la Cinescola Elías Querejeta, Historias del cine, durante 3 años seguidos, que han dado lugar a 3 libros que recogen una amplia y variada selección de microanálisis fílmico de gran interés. En definitiva, consideramos que el profesor Santos Zunzunegui es merecedor del título de doctor honoris causa por esta universidad por la valiosa aportación científica en los campos de la teoría de la imagen, la historia y la crítica cinematográfica, la narrativa audiovisual y la historia del cine español. Podemos afirmar en este sentido que Santos Zunzunegui está considerado por una parte importante de nuestra comunidad científica como un referente fundamental en el campo del análisis crítico de las imágenes y uno de los introductores y desarrolladores de la semiótica de la imagen en nuestro país. Como se puede constatar, la propuesta de nombramiento del profesor Santos Zunzunegui como doctor honoris causa
de la Universitat Jaume I está relacionada, por tanto, con la reivindicación de una mirada crítica hacia las imágenes, en un contexto político, económico y social dominado por la desinformación y las fake news, y también en un marco cultural de preocupante mercantilización de la enseñanza en el que se valoran preferentemente los llamados saberes útiles. Si algo he podido constatar en 35 años de experiencia docente universitaria, preparando decenas de promociones de profesionales de la comunicación, es que el estudio crítico e histórico de la imagen es realmente muy útil y necesario en la formación de los futuros comunicadores. Es momento de reivindicar la utilidad de lo inútil a la manera del admirado humanista Nuccio Ordine. En suma, estamos convencidos de que es necesario reclamar el pensamiento crítico de Santos Zunzunegui sobre las imágenes y por ello hemos aprovechado la celebración de este honoris causa para organizar el V Congreso Internacional sobre Análisis Fílmico con el subtítulo El cine y el desafío de la educación mediática, bajo la presidencia de honor de Santos Zunzunegui, que empieza en la tarde de hoy, martes 21 de noviembre, hasta este próximo viernes 24, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de nuestra universidad. Muchas gracias, profesor Santos Zunzunegui, por tu dedicación y entrega a la universidad y muchas gracias por vuestra atención a todas y a todos. A continuació, tindrà lloc la cerimònia d'investidura. Dempeus. Yo, Santos Zunzunegui Díez, me comprometo a observar y cumplir las normas y a fortalecer los valores de la Universitat Jaume I. Como doctor honoris causa, le prestaré apoyo y consejo siempre que se me pida. Rep el vostre compromís i en testimoni del reconeixement dels vostres rellevants mèrits, la Universitat Jaume I us ha nomenat doctor honoris causa. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament dels atributs que us acrediten com a doctor honoris causa de la Universitat Jaume I. Com a símbol de l'excel·lència doctoral, us atorgue aquest títol i us impose la medalla i el birret. Porteu-los com a emblema dels vostres estudis i mereixements. Rebeu el llibre de la ciència i la saviesa, que és necessari que cultiveu i difongueu allà on us trobeu. Us atorgue també l'anell com a mostra d'unió i amistat amb la ciència i amb la Universitat Jaume I. Us faig el lliurament d'aquests guants blancs, símbol de la puresa que ha de conservar les vostres mans. I perquè us incorporeu a aquesta universitat, us abrace per a mostrar-vos la fraternitat que hi ha d'haver entre els doctors i doctores de la Universitat Jaume I.
A continuació, té la paraula el doctor Santos Zunzunegui Díez. La teniu. Señora rectora magnífica de la Universidad Jaume I, señor vicerrector de Investigación, señor vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, señora secretaria general, señora directora de la Escuela de Doctorado, autoridades, comunidad universitaria, Marina y Pablo, colegas y amigos aquí presentes, señores, señoras. Quisiera hacerles una advertencia sobre lo que van a escuchar. Seré breve, cumpliré con los tiempos que me han concedido. Lo que voy a contar tiene que ver con algunas convicciones mías sobre el estado actual de la comunicación. Por tanto, me dirijo de manera muy específica a todos los que se mueven en estos campos, pero pienso que las reflexiones que quiero poner sobre la mesa pueden ser de interés para toda la comunidad universitaria. Me voy a permitir remontarme a hace unos años para señalar 3 fechas que me parece suponen o han supuesto el comienzo de lo que fue un punto de inflexión en el desarrollo de algunas prácticas comunicativas en las que ahora estamos plenamente inmersos. La primera fecha, que seguro que en un sitio como Castellón les sonará de cerca, es el 28 de enero de 1993. Un día antes había tenido lugar el descubrimiento de los cadáveres de 3 niñas en Alcácer, y niñas que habían desaparecido el 13 de noviembre de 1992. Estamos ahora prácticamente a 30 años de esos acontecimientos. En los días siguientes, las distintas cadenas de televisión instalaron platós en el lugar de autos y enviaron a sus presentadores estrellas a gestionar la información sobre lo que llamaré a partir de ahora el caso Alcácer. Cito los nombres de las personas que encabezaron estas retransmisiones porque me parece relevante. Luis Mariñas, Telecinco, Paco Lobatón, Televisión Española, pero sobre todo Nieves Herrero, conductora del programa De tú a tú de Antena 3. Ese día es el día del nacimiento de la telebasura en España. Segunda fecha, 16 de septiembre de 1999. Primera emisión en Holanda de un programa llamado Big Brother, producido por John de Mol, de la empresa De Mol Entertainment. El 23 de abril del año siguiente, Gran Hermano debuta en España, primer programa de telerrealidad que se emite entre nosotros. Desde entonces se han emitido más de 20 emisiones, muchas de ellas también dirigidas por una prestigiosa periodista llamada Mercedes Milá. Si el caso Alcácer nos remite a la telebasura, el caso Gran Hermano nos remite a la definitiva entronización de la audiencia como institución de lo que antes llamábamos el público. Lo cuantitativo, lo que puede contarse en forma de números, desplaza definitivamente a lo cualitativo, eso que debe analizarse. A partir de ese momento, la profesionalidad de un comunicador se va a medir, sobre todo, por su capacidad para conseguir una mayor audiencia en términos comunicativos. La tiranía del audímetro y la complicidad, cuando no la presión directa, de los anunciantes se van a convertir en una de las normas que van a regir muchos de nuestros procesos comunicativos. Tercera y última fecha. Seguro que les suena a todos
y probablemente saben hasta dónde estaban en el momento en que esto sucedió, por la extraordinaria significación de esa fecha. 11 de septiembre de 2001, el verdadero comienzo del nuevo milenio, el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Un crimen profundamente visual, un crimen profundamente mediático, el del terrorismo en presencia de todo el mundo. Un acto organizado, pensado y ejecutado para ser visto urbi et orbe a la hora punta de los programas de la televisión norteamericana. A partir de estos tres acontecimientos es imposible no sacar algunas conclusiones. Se las resumo muy rápidamente. La primera es que a partir de estos tres momentos, de la conjunción de estos tres momentos, la estética y la técnica de la comunicación actual pasa directamente por la publicidad. Publicidad, hacer público. Cualquier cosa, incluso lo que antes se consideraba estrictamente privado, porque o no daba imagen o porque esa imagen era una imagen considerada tabú, considerada sagrada, considerada algo que debía ser apartado de la vista del común de los mortales. Como dijo el gran Sánchez Ferlosio, a partir de ese momento el único y supremo educador ha sido la publicidad. Las figuras mediáticas nos han propuesto un cambio que yo diría trucado entre información y espectáculo. Un mundo, o si prefieren ustedes un espectáculo del mundo, dominado por dos lógicas complementarias, la lógica de la telerrealidad y la lógica del terrorismo. Como principio conductor de ambas, una idea de fondo, la ficción, la exhibición publicitaria amplificada hasta límites insoportables por las llamadas redes sociales. Te doy algunas fechas. Facebook aparece en el 2004, YouTube en el 2005, Instagram en el 2010, TikTok en el 2016, First Dates comienza a emitirse en el 2016. Con la exhibición publicitaria, decía, de lo peor que cada uno de nosotros lleva dentro. Si antes el lema hasta ese momento que definía al ser humano era pienso, luego existo, ahora se cambian por me ven, luego existo. Todo debe estar a la vista. En lo privado, acuérdense ustedes, por ejemplo, de una famosa investigación policial sobre niños que colgaban sus fotos desnudos para conseguir unos likes de satisfacción. El mito de la transparencia total en política, que durante una época se convierte también en un mantra que se repite una y otra vez. Todos sabemos que la política solo es posible si el secreto existe. Maquiavelo lo explicó con extraordinaria claridad y no me parece que haya caducado eso. Por eso hablo del mito de la transparencia total. La instalación, por tanto, de una sociedad donde no puede ni debe existir ningún secreto. Algo que entendieron muy bien algunos de los organizadores de las principales operaciones terroristas del yihadismo cuando hacían del uso de las redes sociales para exhibir algunos de sus actos terroristas. Porque sabían que existía una pulsión de querer verlo todo a cualquier precio. Veo, luego existo, repito la figura. Se acordarán también que cuando en Barajas, el 20 de agosto del 2008, se estrella un avión de Spanair, se toma por primera vez y casi última la decisión de no exhibir imágenes del accidente por las autoridades de la televisión. Protestas de muchas gentes diciendo se nos está privando de eso que queremos ver. No hacía ninguna falta ver los cadáveres despedazados, los restos del avión, para recibir la noticia. Y, sin embargo, existía una demanda social de ese hecho, que tiene que ver con la demanda en la que vivimos hoy en día de la postulación de una sociedad de la hipervisibilidad que propone un acuerdo terrible entre lo que yo llamaré el voyerismo controlador y, de otra parte, el exhibicionismo narcisista. Estas dos enfermedades combinadas definen, yo creo, buena parte del tiempo en el que nos movemos
y afectan de lleno a los procesos comunicativos que los gestionan. El hombre hipermoderno, el hombre de nuestros días, vive en forma de dictadura suave, bajo una dictadura de eso que llaman redes sociales, organizada a través de ese instrumento privilegiado que es la combinación letal entre el teléfono inteligente, aparecido a principios de los años 90 y hoy en día prácticamente extendido universalmente, y popularizado de forma imparable a partir de la última década del primer siglo. Por eso, me permito proponerles como alternativa a estas tres fechas una cuarta fecha. 30 de marzo de 2006. Un cómico se asoma a la pantalla y mirándonos a la cara nos dice: ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Les suena, ¿verdad? La propuesta, digamos, de una especie de antídoto. ¿Cuál es el sentido de esta afirmación? Ya conocen ustedes las noticias, ahora les contaremos la verdad. Lo que nos está diciendo, obviamente, es que las noticias no son la verdad. No hace falta que se lo explique. Muchos de ustedes quizás conozcan esto que les voy a contar, que es muy... En el año, a mitad del siglo XIX, sí, no me equivoco, XIX, ya sé que estamos en el XXI, XIX, un filósofo llamado Ludwig Feuerbach, hoy más popularizado por lo que Carlos Marx hizo con él, con su genealogía del cristianismo, ya nos decía o ya advertía a sus lectores de aquellos años, de 1843, que ellos estaban viviendo en un mundo en el que la imagen había sustituido a la cosa, la copia había sustituido o suplantado al original y la apariencia había dejado de lado al ser. Hoy en día, la variante de este discurso de Feuerbach sería sostener que el acontecimiento sustituye al relato, que el hecho eclipsa a la comunicación o que el presentador sustituye al narrador. O si prefieren, con la fórmula de Félix de Azúa, las palabras en el mundo en que vivimos han sido aplastadas por las imágenes. Eso es lo que significa la fórmula ver para creer. Los razonamientos han sido sustituidos por la primacía de los sentimientos. Eso tiene que ver con algo que algunos llaman posverdad. Y la gloria ha sido suprimida por esa banalidad que lleva el nombre de notoriedad. En este mundo conviene añadirle un problema adicional, que es el mito de la caída de la objetividad. Hoy en día es difícil no ver claro que cualquier noticia es una construcción cultural. No es la realidad la que funda la noticia, no se engañen ustedes, es la noticia la que crea la realidad. La realidad es lo que está detrás de las informaciones, no delante, no antes, está después, siempre después, para una sociedad organizada sobre la división del trabajo y que confía en unos de sus miembros para que cubra un determinado campo. Yo aprendí de uno de mis maestros, de Argidas y Gilles Greimas, que el saber y el creer forman parte del mismo universo cognitivo. Por eso, cuando muchas veces decimos sabemos, lo que estamos diciendo es que creemos. ¿Por qué creemos? Creemos porque nos han contado algo, alguien del que me fío. Pero saber, en el sentido profundo, es difícil. Greimas tenía una pasión irrefrenable por Unamuno. ¿No? Pueden entender ustedes por qué. Pero escuchemos a Nietzsche, que ya también nos advirtió de estas cosas. Cito a Friedrich Nietzsche. El positivismo se detiene en los fenómenos. Hay solo hechos. Algo que últimamente vuelve a sonar. Incluso en medios de comunicación que se reclaman de la izquierda. Diría, dice Nietzsche yo, en propiedad no hay hechos, solo hay interpretaciones. Nosotros no podemos constatar prácticamente ningún hecho en sí. Todo es subjetivo, decís vosotros, pero esto ya es una interpretación. El sujeto no es algo dado, es algo añadido con imaginación.
Y eso es ya invención, hipótesis. Son nuestras necesidades, atiendan a esta frase de Nietzsche, las que interpretan el mundo. Sed de dominio, cada uno tiene su perspectiva y querría imponerla como norma a los demás. Si esto es así, la lucha por imponer la verdad se desarrolla en un auténtico campo de batalla. Humberto Eco nos advirtió, pero ya nadie lee a Humberto Eco, en las primeras páginas de su tratado de semiótica general, que lo que no sirve para mentir no sirve para decir la verdad. Por tanto, no hay algo distinguible a primera vista entre la verdad y la mentira. Lo que no sirve para una cosa no sirve para la otra. Por imponer la verdad, una verdad que es absoluta en su relatividad, se combate a muerte. Lo estamos viendo ahora en Ucrania, en Gaza, sin ir más lejos. Perspectivas distintas sobre el mundo. Pero atención, los criterios de validación de esa verdad o esa mentira no están en el interior, no figuran en el interior del campo de la comunicación. No es en el campo de la comunicación donde tenemos que solventar la decisión sobre la verdad o la mentira. Como los matemáticos saben muy bien, ningún sistema tiene una resolución total de todos sus teoremas en el interior del propio sistema. Y siempre existe una norma al menos que escapa de ese sistema y debe ser referida a otro sistema superior. Son los que los matemáticos conocen, lo estoy banalizando mucho, como el teorema de Gödel, el teorema de Gödel. Bueno, yo diría que si queremos entender la comunicación, debemos colocarnos en un terreno exterior. Si queremos tomar postura ante lo que sucede en el mundo de la comunicación en nuestros días, tenemos que colocarnos en un mundo exterior. Y ese mundo exterior no es otro que el de una ética bien fundamentada que permita evaluar y juzgar la praxis comunicativa. Dicho lo cual, ¿qué es o qué debe ser un comunicador? Tomaré prestadas las palabras a George Steiner, un crítico, Javier Marzal ha apuntado esta idea, un pez piloto, alguien que acompaña por delante o nos lleva de la mano a determinados sitios, un explorador que llega y avisa, que viene, conviene también. Lo que necesitamos urgentemente, y voy a citar a un premio Nobel de literatura, desgraciadamente no leído con la suficiente atención, Peter Hanke, dice, necesitamos, en lugar de un periodismo que ya no describe sus temas, ni mucho menos los evoca, lo que aún sería mejor y más noble, sino que los atrapa y los convierte en objetos, volver a un narrar lento e interrogativo, donde cada párrafo, cada imagen, cada sonido, a través de la presentación, de la forma, de la gramática y la verdad estética, nos conduzca a terminar con la limitación del lenguaje. Esa limitación del lenguaje, recurriré a un autor también de la zona, Rafael Chirves, que decía, en uno de sus estupendos diarios, dice, ese lenguaje que desemboca en un boberío cínico, que disfraza de inquietud social una despiadada estrategia de conquista del poder. ¿Para qué? Para devolver al lenguaje su amplitud de uso, para dejar de lado definitivamente ese lenguaje escupido millones de veces de forma trivial, los mantras que se repiten. Si ustedes escuchan cualquier discusión parlamentaria, lo único que recibirán son frases hechas que se repiten una y otra vez. Si abren los periódicos encontrarán una y otra vez las mismas fórmulas repetidas. Necesitamos otro tipo de aproximación a la realidad. Y para eso hay que ponerse a ello. Hay que ponerse a aprender a escribir, hay que ponerse a aprender y a fabricar imágenes, a poner en juego lo que Chirves también llama formas en tensión, que nos permitan ir más allá de los lugares comunes. O que, como decía Bertolt Brecht, referencia siempre interesante en estos terrenos, nos ayuda a descubrir lo que hay bajo la apariencia de las cosas. Volver a pensar en los términos en los que Brecht describió la tarea del intelectual.
herauszugraben, en mi horrible alemán, extraer del suelo, desenterrar la verdad oculta, eliminar el sedimento de lo obvio, uno de los grandes problemas que tenemos, para hacer ver, y esto es lo que me parece más importante, que nada es ni inmutable ni inevitable. Este mensaje me parece importante. Por eso hay que aprender a mirar y a escuchar el mundo. No solo las películas, no solo las imágenes que proliferan. Escuchar el mundo, y más en estos tiempos de posible desastre ecológico. Escuchar la realidad. Necesitamos, y en ese sentido viene estupendamente bien el congreso que el profesor Marzal ha puesto en pie en estos días, una verdadera escuela del mirar que repela las imágenes prefabricadas. Vivimos en un mundo de imágenes prefabricadas, inanes, banales, y diría más, incluso estúpidas, que consumimos. Contra eso hay que recuperar la curiosidad por la realidad, no fiarnos para nada de las apariencias, afinar nuestra capacidad de sintonizarnos con la realidad y con la vibración del lenguaje, un lenguaje que no esté preso de los lugares comunes que repetimos una y otra vez. La pelea contra el lenguaje común es una pelea fundamental. Abandonar de una vez por todas lo que llaman los franceses, esa langue de bois, esa lengua de madera que opaca el mensaje que se quiere transmitir. Para eso no basta una mera instrucción, no se engañen. La instrucción, entendida como tal, hace tabla rasa de los juicios de valor y de los problemas éticos. Y lo que necesitamos es exactamente lo contrario, una auténtica educación que alimente el espíritu crítico del ciudadano y que coloque la ética en el puesto de mando. Incrementar las menguadas reservas de nuestra inteligencia moral. Todo lo demás no sirve para poco. Terminaré aquí, no les quiero cansar más. Pero quiero terminar haciendo uso de algo que yo he utilizado mucho en mis clases. No me he cansado de repetir a mis alumnos, aquí hay unos cuantos de ellos presentes, que muchas veces encontramos más cosas de las que podamos extraer enseñanzas en ese mundo que pertenece a la ficción o la poesía, que en los centones académicos que yo, entre otros, he contribuido a construir. Voy a terminar con un poema escrito hacia 1958, la fecha es más o menos ahí, de uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX inglés, Winston Hugh Auden. Obviamente no se la voy a leer, no cometeré la horterada de leérselo en inglés. Les voy a leer una traducción que he hecho yo a partir de otras traducciones que se han hecho. Es un poema que lleva el título que tiene que llevar, Historia de la verdad, se llama el poema de Auden. Son apenas 15 versos. Antaño, es ya Auden el que habla, y habla mucho mejor de lo que yo he hablado hasta ahora, pero resume todo lo que yo he dicho, como a mí me hubiera gustado decirlo. Antaño, cuando ser era igual que creer, la verdad era el sumum de todo lo creíble. Más segura que un león con alas de murciélago, que un perro con cola de pez, que un pez con testa de águila. Los mortales, no fiables por morir, le eran extraños. La verdad era su modelo mientras se esforzaban en construir un mundo de objetos perdurables, sin creer que leyendas o lozas de arcilla, canciones o pórticos fuesen veraces o engañosos. La verdad existía para ser verdadera. Así, cuando tan útil como los platos de papel, la verdad puede convertirse en kilovatios,
lo que rige al final es un antimodelo, una falsedad que cualquiera podría desmentir, una nada en la que nadie necesita creer. Muchas gracias por su atención.